Bueno, vamos a ir viendo lo que ya nos compete a esta asignatura, que ya, bueno, son las funciones y objetivos de la administración de las bases de datos. Ya vimos, bueno, recordando un poquito, pues, lo de la asignatura, vamos a ir revisando todo lo que conlleva este tipo de actividades que podemos realizar o que vamos a realizar, más bien, dentro de la empresa. Muy bien, vamos a tener primeramente la diferencia entre un sistema de información, un sistema de bases de datos y un sistema gestor de bases de datos. En el sistema de información tenemos conjunto de procedimientos y datos, herramientas y equipos construidos, operados y mantenidos para recabar, registrar, procesar, almacenar y recuperar información. A ver, permítanme tantito. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, en el sistema de información, nosotros ya vamos a tener ahí toda la información que nosotros vayamos a ocupar para para la empresa, pero también se encarga de los procedimientos, ¿sí? Que vamos a tener, como un SAP, por decir, sería un sistema de información. Pero también tenemos los sistemas de bases de datos, cuyo propósito general es registrar y mantener información coherente. Los componentes, pues, son los datos, el software, hardware y los usuarios. Aquí, obviamente, va orientado hacia el mantenimiento de la información, no como en la parte de arriba, en la cual recabamos, registramos y hacemos todas las operaciones que se necesitan, ¿sí? Y finalmente tenemos el sistema gestor de base de datos, que es el que nos va a ayudar, como ya habíamos visto, a mantener y a tener disponible la información, así como mantenerla también y sobre todo poderla administrar de una mejor manera. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos? Es ahorita lo que nos vamos a orientar de los sistemas gestores de base de datos. Bueno, la independencia lógica de datos, que es la capacidad de modificar el esquema conceptual de la base de datos sin tener que modificar los programas. Esto es en general, no es de uno en específico. Independencia física de datos, capacidad de modificar el esquema físico sin que afecte el esquema conceptual y obviamente los programas. Control de redundancia, evitar las inconsistencias, también imponer restricciones de integridad, asegurar la validez de los datos. Eso es muy importante porque nos vamos a dar cuenta que si nos falta algún dato, pues probablemente la consulta que estemos realizando en ese momento no sea la adecuada, ¿sí? ¿Qué pasó? Frijoles o maíz. Lo necesito para música. No mucho jugo. El otro de los objetivos es el control de autorizaciones, evitar accesos indebidos a la base de datos, proporcionar interfaces de usuario para diferentes tipos de usuario, control de copias de seguridad y recuperación, prevenir la pérdida de datos frente a fallos y procesos de transacciones, que es permitir el acceso simultáneo y múltiple de la base.
Muy bien, una disculpa. Entonces, vamos a tener que los sistemas gestores de base de datos nos van a poder proporcionar todos estos objetivos para que nosotros podamos elegir cuál de ellos sea el correcto, ¿sí? En este caso, estos dos últimos son muy importantes porque ¿qué pasa si falla algo? ¿Qué pasa si pasa algo con nuestra base de datos? Nuestro sistema tiene que seguir siendo capaz de continuar funcionando, de continuar dando el servicio a los usuarios, ¿sí? Entonces, por eso siempre es importante hacer las copias de seguridad y la recuperación. Y bueno, actualmente ya nuestras bases de datos ya no son únicas, o sea, ya no son solamente para mí, a lo mejor los desarrollos que han hecho hasta ahorita, pues sí, pero realmente no. Realmente estas transacciones que se realizan diariamente normalmente son simultáneas y múltiples. Por eso, aquí lo vuelve a recalcar nuevamente, un sistema gestor de base de datos para PC puede no incluir todos los objetivos. Se puede incluir solamente algunos de ellos, pero no todos. Y esa es nuestra labor como DBAs de decir, bueno, dependiendo del problema que voy a resolver, es la recomendación que yo voy a dar, ¿sí? Muy bien. Vamos a recordar un poquito la arquitectura ANSI Spark. ANSI, recordemos que es el modelo estándar para poder resolver casi cualquier problema. En este caso, SQL pertenece al ANSI, ¿sí? En el cual se nos da el estándar de algunas operaciones, pero cada sistema gestor de base de datos le agrega sus propias operaciones. Antes de pasar a eso, vamos a recordarla. Esta por ahí la debieron de haber visto en alguna materia de base de datos anterior. Muy bien, ¿cuál es ese esquema? Bueno, tenemos 3 niveles que vamos a estar trabajando, que es el nivel externo, conceptual e interno, ¿sí? ¿Cuál es el externo? El externo, si lo pueden ver en la parte de arriba, es precisamente lo que se muestra al usuario. Puedo tener un esquema para la web, otro para la gerencia, otro para los programadores, otro para alguna persona que necesite realizar alguna consulta. Y todos esos esquemas que se encuentran en la parte de arriba, que serían estos más o menos, esos van a ser independientes, es decir, cada uno va a funcionar de acuerdo a los requisitos que pidió cada uno de los clientes, ¿sí? Vamos a decir clientes o de los usuarios, ¿no? Porque puede ser una empresa solamente, pero que tenga diferentes tipos de usuario. Entonces, no le voy a mostrar lo mismo a el que me quiere comprar en la web, al que va a tomar las decisiones, o a lo mejor al que está haciendo el inventario, o al que realiza las ventas, ¿sí? Entonces, ese es el esquema externo. Pero ¿hacia dónde van? Si se fijan las flechas, todas van hacia el esquema conceptual y este va a su vez al esquema interno, ¿sí? Entonces, el esquema conceptual es el mismo, porque no voy a tener una base de datos para cada uno de ellos, no, la base de datos es la misma. Lo que va a cambiar va a ser la parte externa, pero obviamente en esta parte que es el esquema conceptual, aquí sí, aquí voy a tener solamente uno, ¿sí? Por eso nos decía, uno de los objetivos del sistema gestor de base de datos es decir, bueno, o sea, ¿qué voy a estar revisando? ¿Sí? Que el esquema, si yo cambio el esquema externo, no me debe de cambiar el esquema conceptual. Igualmente, si yo cambio el esquema interno, en este caso no me debe de modificar el esquema conceptual, debe de haber esa diferencia entre cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando del aspecto lógico de la base de datos, es decir, las relaciones, los datos que existen en las mismas, ¿sí? Las consultas que van a dar respuesta a estos esquemas.
Y en el esquema interno tenemos el cómo está guardada la base de datos, ¿sí? O sea, nuestro archivo o archivos dependiendo de la base de datos que estemos trabajando. ¿Por qué? Bueno, porque usualmente no vamos a tener todo en un disco duro, ¿sí? En uno solo, pues. Porque, bueno, ahorita a lo mejor sí lo hemos hecho de esta manera porque estamos hablando de proyectos pequeños, pero ya cuando empezamos a trabajar con proyectos más grandes, pues lo ideal, e inclusive una de las recomendaciones que se realizan es que el archivo de transacciones esté en un lado, o sea, el archivo log, y el archivo que contiene los datos, que es normalmente el MDF o el de la base de datos, se encuentre en otro disco, ¿sí? Para que así no se pierda la información. Ahora, si hablamos de también de ya sistemas como el INE, bancarios o sistemas que ya manejen mucha información, tenemos una base de datos distribuida. Es decir, una parte de la información la tenemos en un lado, otra parte en otro lado y así sucesivamente, ¿sí? Igual, si trabajáramos en la nube, este esquema interno para nosotros queda oculto. Es decir, yo sé que está guardada. ¿Cómo y dónde? Eso sí, no lo sabemos, porque nosotros administramos casi del esquema conceptual hacia arriba, ¿sí? Cuando se trabaja en la nube. Ya cuando lo trabajamos internamente, entonces ahí sí, yo necesito verificar el esquema interno en que, cómo lo voy a dividir, o sea, cómo voy a dividir mi base de datos. Ahorita, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ahorita realmente todo lo guardamos en el mismo disco duro y bueno, no tenemos tanta información, pero ya cuando hablamos de gigas, de inclusive teras de información, entonces ahí sí tenemos que verificar que todo esto funcione de la mejor manera. Muy bien, ¿cuáles son los componentes de un sistema gestor de base de datos? No, ese caldo estaba bueno, hermano. No, sí, pero lo puedo hacer en algo más chido okay. para lavarse la batería. Ok, no, sí, porque es la comida de... No lo voy a tirar. es la comida de mi hijo. Está aquí. Yo lo único que pensé era puedo hacer una olla más chiquita para poderle limpiar mi estufa. Muy bien, ¿cuáles son los componentes? Pero ya internamente, ¿sí? En este caso, internamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener dentro de este sistema gestor de base de datos? Porque eso es lo que nos interesa, porque al final, cómo está estructurado de manera interna nos va a dar la idea de qué es lo que está haciendo el sistema gestor de base de datos y nosotros inclusive podemos decidir a partir de ahí qué sistema gestor de base de datos poder aplicar. Bueno, vamos a empezar si ustedes están viendo la pantalla de frente del lado izquierdo, en el cual en la parte de esta arriba, si ustedes se fijan, tenemos a todos los usuarios. Tengo desde el administrador de base de datos hasta los usuarios casuales, los programadores y los usuarios de aplicación. Ellos, obviamente, son los usuarios de mi base de datos. Si se fijan en la parte de abajo, en donde está el simbolito del disco duro, en ese tipo tenemos lo que es la base de datos, ¿sí? Ya lo que es el archivo. Pero antes de poder llegar hasta el archivo, tengo que ver qué tipo de usuario es el que está teniendo acceso a esa base de datos, ¿sí? Vamos a empezar con el administrador de base de datos. Obviamente él tiene parte importante en esta, ya que a él le vamos o él va a poder realizar las sentencias LDD, o sea, las de definición de datos, y también lo que es los comandos privilegiados, ¿sí? ¿Cuáles serían ese tipo de comandos privilegiados? Pues aquellos que van, si se fijan, está la raya roja, directamente al núcleo del sistema gestor de base de datos, o sea, el que está corriendo, ¿sí? En este caso, porque él es el que tiene el runtime. Bueno, resulta que hay un proceso que está provocando
por decir un deadlock o un abrazo mortal, o está tardando mucho. No, lo que quiero es que vuelva mi base de datos a estar otra vez activa, porque ese me está bloqueando y me está bloqueando y me está bloqueando. Un tipo de comando privilegiado es matar, así como tal, con un kill, a ese proceso. Pero al utilizar ese comando privilegiado, yo estoy accediendo directamente al núcleo del sistema gestor de base de datos. Entonces, porque le estoy diciendo que mate ese proceso, ¿sí? Entonces, obviamente, como administrador sí tengo eso, puedo tener ese comando privilegiado, pero también tengo que tener mucho cuidado con los comandos que yo vaya a aplicar. A lo mejor un comando que yo pudiera tener también sería el eliminar, que no es muy recomendable, pero a lo mejor eliminar una tabla o un registro. Bueno, un registro todavía no es tan malo, pero ya imagínense eliminar una tabla así, sin nada, o sea, directamente, y resulta que esa tabla tiene información o peor aún tiene una relación y yo como quiera la elimino, pues obviamente es que ahí toda la responsabilidad cae sobre mí, o sea, sobre el administrador de base de datos, y entonces, pues, al que pueden correr, pues, es a esa persona. Entonces, por eso es mucha responsabilidad tener este tipo de comandos, ¿no? O sea, el comando privilegiado. Bueno, las sentencias que son las de definición de datos, precisamente son solamente para definir la base de datos. Si nosotros recordamos un poquito de teoría de base de datos, podemos recordar que tenemos dos tipos de sentencias, las de definición y las de manipulación. En las de definición están como el crear la base de datos, crear las tablas, con todas sus relaciones que vayan a tener, los tipos de datos, sí, que se van a tener. Y el de manipulaciones, ¿cuál sería? Pues el de manipulación usualmente son todas las consultas que se van a agregar, así como los registros, ¿sale? Que voy a agregar, que voy a poder eliminar, etc. Entonces, es importante que el administrador de base de datos tiene el acceso a esas sentencias solamente. Obviamente, pues es lo ideal, ¿no? El mismo sistema gestor de base de datos tiene su compilador, tanto del lenguaje de definición como el del lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? De los dos tiene su compilador, que es precisamente el momento en el que ustedes, en cualquiera que hayan dado, que me verifica que, pues, la sintaxis, que a lo mejor la palabra esté debidamente escrita, y también me realiza las operaciones, o sea, me dice, pues si hay o no, o hay un error, que ya ven que los compiladores no son tan, ¿cómo se llama? Tan intuitivos como en un lenguaje de programación, aunque SQL sea un lenguaje, pero es de consultas. Entonces, no lo es como en un lenguaje de programación, pero sí tenemos esta parte del compilador, de ambos lados, ¿eh? Aquí estamos viendo el de definición del lado del administrador y el de manipulación de datos del lado de los usuarios casuales. Obviamente ellos todos van hacia el catálogo, ¿sí? Este catálogo es el catálogo de nuestra base de datos y es el catálogo que mantiene el sistema gestor de base de datos, y ese, si se fijan, obviamente está relacionado con el núcleo del sistema gestor de base de datos. Una vez que, si se fijan aquí, en este lado, si tienen ya esta parte, no sé, puso completa, ahí está. Si ya se fijan en esta parte, aquí también el sistema gestor de base de datos tiene un gestor al mismo tiempo de datos almacenados. ¿Por qué? Porque también tiene que ser una administración de todos esos datos que él encuentre o que él tenga. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo, o sea, a veces si yo trabajo para una sola empresa, pues a lo mejor no hay tanto problema porque si hay, nada más tengo una base de datos, pero si ya se trabaja en una consultoría o le trabajo a varias empresas, pues obviamente voy a tener diferentes bases de datos,
¿sí? Aunque el gestor sea el mismo, pero las bases de datos van a ser diferentes y obviamente se necesita que ese sistema gestor de base de datos tenga una administración de los datos almacenados. Bueno, a partir de aquí, si se fijan en esta parte, ya los usuarios casuales, programadores y usuarios de aplicación, nada más trabajan con el lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? Entre los usuarios casuales, pues puede haber consultas interactivas, es decir, bueno, me dice qué tipo de consultas desea hacer, se pasa al compilador, va con el catálogo y bueno, van al núcleo del sistema gestor de base de datos. Los programadores, pues ellos están haciendo las aplicaciones, hay un precompilador y bueno, obviamente tiene que haber también sentencias de manipulación de datos, ¿sí? O dependiendo de cómo yo lo trabaje, también puede ser que esté el compilador del lenguaje anfitrión. El lenguaje anfitrión, pues en este caso a lo mejor podría ser Java, ¿sí? Es el que va a contener a la aplicación. Y bueno, pues ya va a tener transacciones embebidas que van a estar relacionadas con el núcleo del sistema gestor de base de datos, ¿sí? Y ahí entran también ya finalmente los usuarios de aplicación. Ellos van a ir sobre las transacciones que ya creó previamente el programador y van directamente al núcleo del sistema gestor de base de datos. Por eso, si recuerdan un poquito la primera clase, decíamos que el administrador de base de datos también debería de tener o debería de ser capaz de comunicarse, porque aquí inclusive el administrador va a tener relación con los programadores en el sentido de que pues no le afecten tanto a su sistema de base de datos, ¿sí? Y bueno, entre el núcleo del sistema gestor de base de datos y lo que vendría a ser ya la base de datos física, tenemos el control de concurrencia y subsistema de recuperaciones. ¿Cuál es el control de concurrencia? Nuevamente, fíjense, aquí tenemos 4 tipos de usuarios. Tipos. 4. El administrador, los usuarios casuales, programadores, pero en cada grupo, o sea, en cada tipo de usuario hay más de un usuario, o sea, puedo tener, no sé, 5 administradores de base de datos, usuarios casuales, pues no sé cuántos, se les ocurre unos 100, programadores, bueno, esos son pocos, pero usuarios de aplicación muchos más. Entonces, el sistema gestor de base de datos debe de ser capaz de tener el control de la concurrencia, o sea, de todos los que quieran acceder a esa base de datos, ¿sí? Y obviamente, pues ya lo mencionamos, el subsistema de recuperaciones también es muy, muy importante porque ahí es donde manejamos las copias de seguridad y sobre todo que podamos nosotros restaurar las bases de datos, tanto como hacer el respaldo, como si pasa algo, poder hacer esa recuperación. Entonces, esto es más o menos, bueno, un poquito de cómo trabaja el sistema gestor de base de datos, todo lo que se realiza internamente. Por eso podemos decir que es un software aparte, ¿sí? Y que solamente lo vamos nosotros a aplicar para las bases de datos. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta? Voy a regresar tantito. Tenemos un software poderoso que no le hemos explotado al 100%. Porque ¿qué hacemos solamente? Solamente hacemos esta parte, ¿sí? Esta de precompilar e inclusive casi le dejamos todo al lenguaje anfitrión y ni siquiera hacemos transacciones embebidas, o sea, nos vamos casi directo aquí al compilador y eso no es bueno. Entonces vamos a darle responsabilidades al sistema gestor de base de datos, ¿sí? Para que él realmente se encargue de la administración de las bases de datos. ¿Qué utilidades me puede proporcionar un sistema gestor de base de datos? Eso es cómo trabaja con lo normalito, digamos, con la base de datos, con los usuarios,
con la concurrencia, los respaldos, etcétera. Pero cada sistema gestor de base de datos me puede proporcionar diferentes utilidades, como carga de datos, es decir, si ya tengo datos en otro lado, yo los puedo cargar convirtiéndolos, obviamente, a lo que yo estoy trabajando actualmente, copias de seguridad o backups, reorganización de archivos, diccionario de datos, monitores de funcionamiento. Cada uno nos lo va a dar de manera diferente. Hay cosas que sí tiene SQL Server, otras que no lo tiene, pero que sí los tiene MySQL, y también puede ser al revés, o el de IBM, que es el Postgres SQL, ¿no? O sea, todo el de Oracle inclusive también puede manejar más cosas que me las manejan los otros sistemas gestores de bases de datos. Pero son muy importantes conocerlas para que nosotros después podamos hacer esa verificación de que sí me lo esté proporcionando y que yo las quiera utilizar. Muy bien. Como lo alcanzaron a ver, aunque sea como la parte teórica de ingeniería de software, hay un ciclo de vida para el desarrollo de software. Y aquí en ingeniería en sistemas, ¿qué? ¿Vas a ir? Ah, sí, no, ahorita que te vemos. O como quieras. También hay lo que es el ciclo de vida de una base de datos. Pues todavía no vamos a almorzar. Que es primeramente la planificación estratégica, o sea, el esquema inicial. Así como nosotros empezamos con el desarrollo de software a saber cuáles son los requerimientos del usuario, pues en una base de datos obviamente tenemos que empezar por ahí, ¿sí? En la planificación estratégica de esa base de datos. Análisis del sistema, que ya entra el modelo de datos conceptual, diseño del sistema, ya en el esquema, y las transacciones, la implementación del sistema, que es ya la base de datos creada, ¿sí? Carga o conversión, porque puede que ya haya una base de datos y solamente se está migrando a un nuevo sistema o a una versión superior. Hay validación y transferencia. Nuevamente, tenemos aquí documentación, de esa no nos vamos a librar para nada. No, es que es la base de datos y la documentación. ¿Por qué? Porque obviamente no somos los únicos que estamos trabajando en la empresa y tenemos que dejar ahí un conocimiento de qué fue lo que se hizo en esa base de datos. Operación, que ya son los servicios, o sea, ya es ofrecer la base de datos, y finalmente pues el mantenimiento, ¿no? Que como todo buen sistema necesita un mantenimiento, también las bases de datos necesitan ese mantenimiento porque, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, puede ser que cambien las políticas, puede ser que cambie las necesidades de la empresa y ahora requieran más información, o también pues haya información dañada. Entonces, esa parte es importante. Entonces, por eso tenemos un ciclo de vida aquí. Sí. Muy bien. Dentro de los mismos datos, ¿qué es lo que puede haber? Sí, no va relacionado, pero está en la misma diapositiva. Es decir, yo puedo tener datos sucios, datos redundantes, datos inconsistentes, dificultad para integrar, rendimiento pobre, disponibilidad complicada, falta de responsabilidades. Hay usuarios insatisfechos porque no tenemos la suficiente calidad. Sensación general de falta de control del sistema de base de datos. Entonces, todo esto nosotros lo podemos encontrar en las empresas, ¿sí? Inclusive no todos, en algún momento hemos estado aquí en usuarios insatisfechos. ¿Por qué? Bueno, porque queremos, o ustedes quieren, o queremos revisar nuestro horario, las asignaturas que vamos a tener y el sistema no está disponible, ¿sí? O en el rendimiento pobre puede ser también que nosotros querramos acceder a esa base de datos
en este caso queramos acceder a nuestros datos en el final, durante el final del semestre o a inicio del semestre. ¿Y qué pasa? A veces, no siempre, lamentablemente no nos deja entrar. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos usuarios y entonces se les está atendiendo a esos usuarios y yo voy llegando, quiero entrar y pues obviamente que tardo en acceder a la página o acceder a la página que quiero entrar o a la base de datos. Ya no hablemos de la página, hablemos de la base de datos solamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por eso nos dice recomendable contemplar, bueno, integración de los datos, mejorar la calidad de esos datos, como podemos también contemplar metadatos, el modelado de datos, ¿sí? Hay que dar roles y responsabilidades organizacionales, rendimiento y medidas, seguridad y privacidad, selección del sistema gestor de base de datos e inteligencia del negocio, que es Business Intelligence, ¿sí? Entonces, todo esto nosotros lo podemos ir aplicando. ¿Y esto quién lo hace? El administrador de base de datos. O sea, a lo mejor hasta ahorita van a decir, ay, es que yo para qué quiero ser administrador, o sea, me voy a pasar sentado rascándome la panza, no. Hay muchas cosas que hacer cuando ya se tiene un esquema en una empresa, que ya se tiene esa figura de administrador de base de datos, hay muchísimas cosas que hacer. Hay muchísimas actividades que tener y sobre todo planear o recomendaciones, ¿sí? Que nosotros podemos hacer, inclusive desde la selección del sistema gestor de base de datos, ¿no? Claro que si estamos en la empresa desde un principio, ay, pensé que había puesto eso. Entonces podríamos decir, bueno, estoy de aquí desde el principio, yo voy a tener ese control, pero si no hemos estado en la empresa desde el principio, pues ahí sí tenemos muchas cosas todavía que aportar a la empresa. Muy bien. La integración de datos es un problema no abordado por muchas organizaciones. Actualmente hay volúmenes masivos de datos, o sea, muchísima información que podemos encontrar. Independientemente del tiempo que lleven conociendo un equipo de cómputo, vamos a decirlo así, o conociendo el Internet, si ustedes se han fijado, cada día hay más información, diariamente se genera muchísima información. Y aparte, por decir, el buscador ahora ya me trae muchas más respuestas que lo que me traía antes. Aquellos que llevan más tiempo llevamos más tiempo. Antes pues había poca información, si había página, los buscadores nos traían cierta información, pero actualmente es información diaria. Es más, esta videollamada está generando información, ¿sí? Porque, bueno, porque obviamente, aunque sea en otro formato, sigue siendo información que la gente puede visualizar. Entonces, hay muchísima información, lo vemos en Big Data, y el punto es qué vamos a hacer con esa información. Una. El otro es de que puede haber también dentro de la empresa mucha redundancia, ¿sí? De los datos. Creo que a ustedes ya no les tocó el CIE, ni siquiera el SGE, sino el CIE. El CIE tenía un problema de redundancia de datos. ¿Por qué? Porque no había relaciones. Fíjense, una vez lo estudiamos y ese sistema no tenía relaciones. Entonces, ¿cómo sabía qué alumno llevaba qué materia, ¿no? ¿Qué estudiante llevaba qué materia, con qué maestro, etcétera? Bueno, pues, ¿qué creen que hacía? Guardaba lo del historial del estudiante, ahí le guardaba las asignaturas, guardaba el maestro, ¿no? Y todo van a decir, pues eso no es nada grave, ¿no? Pero en otra tabla guardaba al maestro con sus estudiantes, con el horario, ¿sí? Entonces no había una relación, sino que eran tablas separadas.
¿sí? Entonces, ahí había mucha redundancia porque se repetían datos que podían estar en una tabla solamente. Claro, funcionaba, yo no digo que no funcionaba. Sí funcionaba, el punto es la redundancia que se tenía. Entonces, eran muy grandes esas tablas, era mucha información la que se manejaba y por lo tanto había redundancia. Este nuevo, bueno, el SG, no teníamos nosotros el control, es que en ese había un poquito más de control de parte de la institución, entonces no podemos ver cómo está establecida la base de datos, pero supuestamente se resolvió este grado de redundancia, ¿no? Muy bien, dificultad de integración, porque se han utilizado muchos sistemas gestores de base de datos durante, pues, décadas. Estamos hablando que ya más de 30 años que se utilizan las bases de datos, pues obviamente que todo esto ha evolucionado. Primeramente a un ritmo vertiginoso, pero también dentro del punto que sigue, que son los datos heredados, hay empresas que no han querido migrar hacia otras plataformas, ¿no? Todavía siguen utilizando sistemas antiguitos porque les funcionan y no quieren gastar, lo que es el punto número 2, ¿no? O sea, posibilidades y costo de migrar, pues me sale más caro migrar que seguir conservando mi sistema viejito, ¿no? Pero hay mucho dato heredado, o sea, el legacy data, que no es otra cosa más que todos los datos que se han ido acumulando a través del tiempo, ¿sí? ¿Qué tanta accesibilidad tengo a ellos? También necesito ver el almacenamiento, ¿sí? Aunque ahorita ya es más barato el almacenamiento, pero aún así es información que ahí está y que me sigue consumiendo espacio. Bueno, si yo hago una integración de los datos, que sería aquí, ¿qué beneficios voy a obtener? Pues obviamente minimizar la redundancia, disponer de una vista comprensible de todos los datos de la empresa, minimizar esfuerzos y errores entre las diferentes aplicaciones que manejan datos de diferentes fuentes. Entonces, ahí tengo estos beneficios si hago una integración de los datos. Ahora, otra parte muy importante de las bases de datos es tener rendimiento y métricas. O sea, tengo que saber medir cómo está siendo utilizada la base de datos y aparte esas métricas me van a indicar si mi base de datos está bien o no está funcionando del todo correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un tiempo de respuesta. Ese tiempo de respuesta es muy importante, sobre todo para que el usuario no piense que ya lo dejé colgado, sino que se está resolviendo la consulta o cualquier cosa, operación que él haya realizado sobre la base de datos. ¿Qué aspectos debo de tomar en cuenta? Bueno, el número de procesos entre el número de usuarios, ¿sí? ¿Cuántos procesos va a resolver cada usuario? El volumen de datos, nuevamente, a lo mejor nosotros manejamos una base de datos pequeña, pero actualmente ya hay bases de datos de teras, ni siquiera de gigas, sino de terabytes. Y si ustedes se van a ver lo de Big Data y toda esa información, ya estamos hablando de petabytes y zettabytes, o sea, se les ha dado esos nombres, no está 100% aceptado, pero simplemente quiere decir millones de millones de millones de información que se pueden manejar, ¿sí? Entonces, sí es muy importante esto del volumen de datos, estrategias de almacenamiento y ocupación de espacios y el afinamiento del sistema. Entonces, todas esas características yo tengo que revisar cuando estoy trabajando en un sistema gestor de base de datos. Si yo digo, ahora vamos a emplear estas métricas, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a identificar los problemas, seremos proactivos porque nos vamos a adelantar al surgimiento de problemas, conocer los índices de utilización por parte de los usuarios y priorizar medidas para mejorar el rendimiento. Si yo sé qué tablas se van a utilizar más comúnmente, pues esas son sobre las que voy a tener una prioridad y voy a decir, se utilizan más estas. Bueno, sabes que a estas diariamente
les voy a dar mantenimiento, ¿no? Por decir algo, diario, bueno, sí, los bancos, por decir, nada más que ahí no hay una sola tabla, digamos, que se maneje, porque ahí son muchas, pero bueno, sí puedo saber que, no sé, los lunes, por decir, de quincena, hay muchos retiros de dinero. Entonces, debo de tener un guardadito, vamos a decirlo así, o debo de tener dinero para poder darle al usuario, en este caso, una respuesta, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, podría ser también, si voy a Soriana, puedo decir, pues lo que más vendo pues son abarrotes, ¿no? Entonces, esas tablas a lo mejor tenerlas siempre constantemente, bien mantenidas, porque esas son las que más se van a mover, ¿no? Más que la ropa o qué otra cosa que se vende ahí, o los electrodomésticos, ¿no? Casi todos vamos por lo de abarrotes, ¿sí? Entonces ahí ya tengo un índice. Otro punto muy importante es la seguridad y privacidad, controlar el acceso a los datos. Cada día los sistemas son más globales, ya no somos únicos, entonces debo de tener diferentes niveles de control al sistema. Puede ser a través del sistema gestor de base de datos, a través del sistema operativo e inclusive a través de las comunicaciones, que bueno, ustedes lo pueden ver a través de las redes, ¿no? También. Entonces, puedo tener muchos controles, ¿sí? Antes de llegar a la información, porque el siguiente punto es muy importante. Hay muchos datos sensibles, financieros y personales también. Ustedes lo han visto, a lo mejor a ustedes mismos les ha pasado o a sus papás, que ya nada más saben el teléfono de una persona y les empiezan a estar hablando para ofrecerles tarjetas, para ofrecerles esto, para ofrecerles lo otro. ¿Por qué? Bueno, porque alguna vez ustedes dieron su teléfono, así me dijeron a mí un día, que alguna vez yo hice una solicitud, ahí di mi teléfono, no leí el aviso de privacidad, digámoslo así, porque eso es lo que le dicen a uno, en donde decía que ahí podían compartir mis datos con empresas hermanas que le llaman, o sea, que si yo no sé, hice una solicitud para una tarjeta de crédito, pues ya por eso me va a buscar a lo mejor su hermana, sea Coppel, la otra que es Electra, que son ahí compadres o compañeras, FAMSA o no sé, y todas esas me van a estar ofreciendo crédito. Y yo no lo leí, entonces firmé, acepté y ahora están ofrece y ofrece cosas, ¿no? Son datos sensibles, pero que a veces nosotros no tomamos en cuenta cuando, bueno, cuando hacemos la solicitud y dos, cuando estamos trabajando en una empresa. Hace tiempo leí una vacante para un DBA que pedían en Santander. Ese sí me acuerdo el nombre del banco. Este es chisme porque ya fue hace años. Ya lo puedo decir, ¿no? Y en una de esas, aparte de pedir los conocimientos, o sea, los conocimientos básicos, el manejo de tal sistema gestor de base de datos, etcétera, dentro de los skills que no son, digamos, técnicos, pedían, aparte de la prueba de antecedentes no penales y pruebas psicométricas, pedían mucho lo que vendría a ser discreción. Porque quiere decir que si me están pidiendo eso, entonces iban a trabajar directamente con la base de datos del banco. ¿Y qué maneja el banco? Pues maneja eso que estamos diciendo ahí, datos sensibles, financieros y personales. ¿Sí? Claro que aparte pues era medio matado el trabajo, bueno, pero sí pagaban bien, pero obviamente pues sí es un poco estresante ese trabajo porque estamos trabajando con datos que se mueven diariamente, bueno, y no solamente diario, sino cada instante, porque como el cajero o Bancanet o bueno, como se llame, ¿no? Pero la banca en internet, esos son 24/7. Para ellos no, para eso no hay descanso, no para ellos, para eso. Entonces, si algo falla en la banca electrónica, pues ahí debe de estar también el personal, ya sea porque falló por la base de datos o por la aplicación.
Si falla la aplicación, entonces son los programadores. Si falla la base de datos, entonces es el administrador o administradores de la base de datos. Entonces, sí está para tomarse en cuenta. ¿Qué beneficios voy a tener si yo aplico la seguridad y la privacidad? Pues obviamente uno de los mayores beneficios pues va a ser cumplir con normativas y regulaciones legales y conseguir la confianza de los clientes. Cuando nosotros tenemos esa confianza de los clientes, pues ya es más fácil seguir manteniendo la seguridad y sobre todo que van a llegarme más clientes, bueno, a la empresa, y eso hace feliz a la empresa porque no somos, necesitamos dinero, ¿eh? Tenemos que generar los recursos. Muy bien. Si nosotros seleccionamos un buen sistema gestor de base de datos, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Bueno, primeramente, que ese sistema me dé una política orientada a la estandarización. Lo que mencioné hace rato, el ANSI, SQL, todos lo van a cumplir, pero cada sistema gestor de base de datos va a incluir otros aspectos que no incluye el ANSI SQL, inclusive otras operaciones, ¿eh? Sí, por eso algunas operaciones que yo puedo realizar en MySQL puede ser que no se realicen en SQL Server porque es propia, es una operación propia del MySQL. Reducir diversidad de sistemas gestores de bases de datos y herramientas de software y paquetes de aplicación y ERPs dependientes de un sistema gestor de base de datos concreto. ¿Qué es un ERP? Un ERP, ahí viene más abajito, es una que se llama Enterprise Resourcing Planning, que es una aplicación que aporta una solución integral a una empresa. Va desde la producción, compras, proveedores, bancos, clientes, ventas, etcétera, para mejorar el negocio. ¿A qué le sonó eso? A un SAP. ¿Sí? El SAP es un sistema que es un ERP, pues, que se encarga precisamente de llevar todo ese control. Es una solución integral. O sea, no le estoy haciendo un sistema de compras, otro de proveedores, no, todo está integrado. Muy bien. Bueno, beneficios, economía de escala, reducción de interfaces entre sistemas gestores de bases de datos, mejora la capacidad de integración de los datos y las aplicaciones, mayor conocimiento de los administradores de base de datos en sistemas gestores de base de datos y herramientas, y obviamente pues menores costos de formación, porque no tengo que estar aprendiendo un nuevo sistema gestor de base de datos, sino el que yo sé, puedo llegar y aplicarlo. Y obviamente eso es bueno para la empresa, porque la empresa no me va a enseñar ese sistema gestor, sino como ya está estandarizado, entonces ya yo llegando puedo tener esa formación ya realizada. Muy bien, aquí lo puse. La de Business Intelligence. Ok, este punto es muy importante porque ahorita pues ya hablamos de ciencia de datos, científico de datos, lo que hemos mencionado de Big Data, ¿no? Pero no es otra cosa que dar soporte a la toma de decisiones. Pero no solamente una toma de decisiones X, común y corriente, sino basada en hechos y obviamente aplicando también técnicas de inteligencia artificial. Hacen un empleo de un data warehouse, ¿sí? Que es una colección de datos orientada a un determinado ámbito, hacia la empresa o la organización. Está integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la que se utiliza. Fíjense que eso no lo he revisado en MySQL, pero SQL Server, Oracle y la de IBM sí les da este soporte de Data Warehouse. No sé, alguien que se haya estudiado un poquito más MySQL y nos pueda decir si hace este soporte, porque eso estoy segura que sí.
Claro, se instala en un módulo aparte, pero sí me da toda esta área de Business Intelligence, de BI, lo que se conoce como BI, ¿no? Habría que checar ahí con MySQL. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? Si nos da tiempo, porque quiero que veamos, ya por ahí les mandé el correo para que se puedan inscribir al Moodle. Veo que creo que ya la mayoría ya lo hizo. Me faltaban unos de aquí del B. Bueno, ahorita lo checamos, porque este nuevo subtema sirve para la actividad que ya vamos a, las actividades que vamos a empezar a realizar, ¿sale? Muy bien. En la introducción hablamos un poquito de estos dos roles, administrador de datos y de base de datos, ¿sí? O sea, administrador de bases de datos también. Entonces, vamos a ver un poquito la diferencia entre uno y otro. Muy bien. ¿Quién es el administrador de datos? Está usualmente ligado a la dirección. Él va a establecer las políticas y procedimientos. Él va a gestionar los datos como recurso corporativo, es decir, va a observar a la empresa y va a ver cómo se pueden administrar esos datos, pero a nivel empresarial. Responsable principal de la calidad de los datos, ¿sí? Entonces, él es el responsable de los datos como recurso para una organización. ¿Y cuáles son sus funciones? Bueno, coordinar la fase de definición de estrategia, que dijimos que era la primera, ¿sí o no? Si lo recuerdan, en nuestro ciclo de vida es la primera actividad que se debe de hacer. Diseño conceptual de la base de datos, es decir, el diccionario de datos, él va a estar muy inmerso en esa área. Proporcionar y permitir la compartición de datos. Él va a impulsar auditorías y monitorizaciones de la base de datos porque le va a servir para verificar el nivel de calidad de los datos. Además, va a participar en la planificación y desarrollo de nuevas aplicaciones y gestionar el impacto a nivel de datos, ¿sí? También va a tener una relación con los usuarios para conocer sus necesidades y no solamente los usuarios de la empresa, que estamos hablando. Acuérdense que hay usuarios casuales, hay los administradores de base de datos, hay los programadores. Entonces, a él va a estar relacionado con todos los posibles usuarios de la base de datos para saber qué necesidades tienen. Él va a establecer estándares, establecer a nivel funcional los requisitos de seguridad y privacidad y también va a proporcionar un plan de formación para ahorita vamos a verlo, sus administradores de bases de datos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el administrador de bases de datos es técnico. Él es el que va a implementar las políticas que le diga el administrador de datos, ¿sí? Y él es el responsable efectivo de la calidad de los datos, ¿sí? Entonces, por eso aquí está recalcado, él es responsable técnico del sistema de bases de datos. Y el administrador de datos es responsable de los datos como recurso corporativo. Ahí está la diferencia. ¿Qué va a hacer el administrador de base de datos? Bueno, él va a hacer el diseño lógico y físico de las bases de datos. Puede asistir a las negociaciones para adquirir el software y el hardware para el sistema de base de datos. Va a poner en marcha el sistema nuevo en paralelo con el antiguo, bueno, si es necesario, ¿no? Obviamente. Va a monitorizar el funcionamiento de la base de datos, él va a hacer las auditorías de seguridad, rendimiento, ocupación, de espacios físicos, etcétera. ¿Y qué era lo que hacía el administrador de datos? Él solamente va a impulsar que se hagan esas monitorizaciones, pero el que las va a realizar es el DBA, ¿sí? ¿Qué otras funciones tiene? Reorganización física y lógica de la base de datos,
proponer y controlar refactorizaciones de la base de datos. Él va a trabajar en el día a día con el usuario, controlar aspectos relativos a la seguridad y confidencialidad. Y también va a tener aspectos relativos a la integridad de los datos, ¿sí? Entonces, quien va a trabajar realmente con el sistema gestor de base de datos es el DBA, ¿sí? Él es el que va a estar encargado de, miren, también los procedimientos de recuperación y respaldo de la base de datos, conocer nuevos productos relacionados con los sistemas de datos y documentar los procedimientos de operación del sistema de bases de datos. Es decir, sus actividades. Él va a ir documentando qué es lo que va realizando. Entonces, dependiendo de lo que nosotros querramos, es decir, de lo que, a lo que queramos atender, como, o lo que nos guste más bien, como ingenieros en sistemas, podemos ser administradores de datos o administradores de bases de datos. Aquí, bueno, la asignatura está más orientada a los DBAs. ¿Por qué? Porque nuevamente es el responsable técnico. Entonces, lo que queremos es que, o lo que se pretende con la asignatura es que ustedes vean ese aspecto técnico de la administración de base de datos, pero no por eso dejamos de lado el que podamos ser administradores de datos. Pero ahí normalmente, ¿para quiénes? Usualmente es para personas que son más orientadas, que les gusta un poquito más el nivel de gerencia, o sea, no trabajar tanto con la computadora, no que no lo vayan a hacer, pero que sean más de, ay, a mí me gustaría tener un equipo de trabajo, me gustaría estar más en la organización que solamente frente a la máquina, entonces puede ser un administrador de datos. No, 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 a mí me gusta más el sistema gestor de base de datos, ¿sí? Estar trabajando con la máquina solamente, no porque no vaya, no se requiera que platiquen con el cliente. Ahí lo dice, en el día a día van a estar trabajando con los usuarios, pero no con todos, ¿no? O sea, no como a nivel gerencial, como lo hace el administrador de datos, ¿sí? Entonces, bueno, entonces yo mejor me quedo como administrador de base de datos. Muy bien. Antes de pasar a las actividades, o regresamos aquí. No, mejor de una vez, para que ya terminando de explicar las actividades, ya los deje ir. Muy bien, hay un cuento tecnológico, a lo mejor algunos ya lo han escuchado, se llama El Tornillo, pero es como conclusión de esta parte de la unidad, ¿sí? Muy bien, ¿qué nos dice este cuento? Bueno, algunas veces es un error juzgar el valor de una actividad simplemente por el tiempo que toma realizarla. Un buen ejemplo es el caso del ingeniero que fue llamado a arreglar una computadora muy grande y extremadamente compleja. Esta computadora valía 12 millones de dólares. Entonces, se sentó frente a la pantalla, oprimió unas cuantas teclas, asintió con la cabeza y murmuró algo para sí mismo, ¿no? Y pues apagó el aparato. Ay, ¿qué voy a hacer? Procedió a sacar un pequeño destornillador de su bolsillo y dio vuelta y media a un minúsculo tornillo. Entonces encendió de nuevo la computadora y comprendió que estaba trabajando perfectamente. Ay, bueno, pues el presidente de la compañía dijo, pues ya fue, todo esto fue muy fácil, ¿no? Y además ya está funcionando mi supercomputadora. Y dijo, bueno, voy a pagarle de una vez. ¿Cuánto le debo? Y le dice el ingeniero, pues son $1,000 si me hace el favor. El presidente de la compañía se quedó impactado, ¿ah? $1,000 por unos momentos de trabajo, $1,000 por apretar un simple tornillito. Bueno, yo sé que mi computadora cuesta 12 millones de dólares, pero $1,000 es una cantidad disparatada. Le pagaré solo si me manda una factura perfectamente detallada que la justifique. Bueno, el ingeniero asintió con la cabeza y se fue. A la mañana siguiente, el presidente recibió la factura
La leyó con cuidado, sacudió la cabeza y procedió a pagarla en el acto sin chistar. ¿Qué creen que decía la factura? La factura decía, detalle de los servicios prestados, apretar un tornillo, $1. Saber qué tornillo apretar, $999. O sea, no es solamente, por eso no es dejarnos llevar solamente por el tiempo que tardamos en hacerlo, sino por saber hacer las cosas. Es decir, se gana por lo que se sabe, no por lo que se hace. Y esto es muy importante y quiero dejárselos como reflexión, porque a veces nosotros no valoramos nuestro trabajo. Y aquí lo importante es valorarlo, es valorar que lo que estamos haciendo realmente tiene un costo, ¿sí? Y ese costo implica el desarrollar mi mente, el obtener más conocimiento de algún lado o el investigar o el mismo hecho de preguntar. Entonces, ¿qué pasa si ustedes, bueno, ya están en sexto, aquí no pasa en este tecnológico, pero suponiendo que pasara que, oye, ¿me pasas tal o cual programa? Sí, y nada más se lo pasamos así, o sea, él viene y lo copia, ¿no? Y bueno, a veces el maestro no se da cuenta, ahorita la distancia creo que es un poco más difícil. Y ya él saca la calificación, pero ¿saben ustedes que realmente están regalando su trabajo? Su trabajo es saber cómo resolver ese problema, no hacerlo. ¿Sí? Hacerlo realmente es fácil una vez que ya tenemos la solución a ese problema. Entonces, si ustedes saben solucionar ese problema, es por lo que ustedes van a cobrar. No por lo, bueno, sí por lo que hagan, obviamente, pero parte de eso es saber hacerlo. ¿Qué pasa con aquellos que no saben programar? Se sientan frente a la computadora y no hacen nada. Pero en cambio, aquel que sabe programar, primero entiende el problema, sabe ya lo que tiene que hacer y luego aplica lo aprendido, ¿sí? Es lo mismo si quisiéramos aprender otro lenguaje de programación. Ustedes ya tienen la base, a lo mejor van a decir, yo nomás he visto Java y ahorita se está usando Python. Ok, hay cosas que van a cambiar de Python hacia Java, pero la lógica de la programación ya la llevan, o sea, ya lo saben, ya saben esa lógica, ya nada más es traducirla ahora a ese lenguaje de programación. Entonces, lo mismo sucede con sus tareas, no nada más con los programas, sino con las tareas y con todo. El hecho de decir, sí, el otro se fue de fiesta y yo me quedé haciendo mi tarea. Y al otro día, muy oriundo, viene y me dice, pásame la tarea y yo se la paso. No estoy valorando mi trabajo. Lo van a ver también pues con la maestra Rosario, el hecho de valorar lo que saben. ¿Por qué? Porque van a poder ustedes obtener un presupuesto y decir, por el problema que quieres que te resuelva, te voy a cobrar tanto, claro, en base al tiempo, en base a la tecnología, en base a los recursos que yo voy a necesitar para resolver ese problema. Entonces, es ir valorando el trabajo que ustedes están haciendo, es ir valorando lo que ustedes saben, porque aunque no lo crean y aunque digan yo qué voy a saber, saben mucho más de lo que piensan, ¿sí? Entonces, se gana por lo que se sabe, no por lo que se hace. Al ustedes resolver un problema, ya están dando una solución. ¿Y luego qué tienen que hacer? Bueno, solamente decirle al usuario, mira, esta es tu solución, vamos a hacerlo de esta u otra manera. ¿Vale? Bueno, eso es para que les quede solamente de reflexión, de que empiecen a valorar su trabajo. Si no lo han hecho hasta ahorita, bueno, pues empiecen a hacerlo, ¿no? O sea, empiecen a valorar todo el tiempo que se gastan, el recurso, inclusive la energía eléctrica, el internet, etcétera, ¿no? El hecho de no salir por resolver o realizar tal o cual tarea.
¿no? Claro, ahorita es más difícil porque estamos en contingencia y bueno, cada quien hace lo suyo, ¿no? Pero a veces todavía están en séptimo, octavo semestre y están, pues se va a oír feo, pero arrastrando a compañeros de equipo que no hacen nada y no aportan nada. A veces, si el compañero del equipo pues les da el dinero, bueno, pues ya está aportando algo, pero a veces nada, ¿no? Y arrastrarlo, pues la verdad pesa, ¿no? Es un lastre, pues que no los puede dejar avanzar. Entonces, pues solamente pues para que lo tomen en cuenta y bueno, es una breve reflexión. Muy bien. El fin de semana me tomé a la tarea ya de dividirlos, a excepción de, ahora sí, vamos viendo a los que faltaron, si están y si no, para que se inscriban. A ver, veamos. Sexto. Sexto B. Muy bien. Me falta Alcalá, Rivas, Alonso Hernández y Barajas. Ellos me faltaban. No sé si ya se habrán inscrito. Si no, como quiera, ahorita lo checamos. Pero los demás me faltaban. Ay, Alejandro, ahí estás. ¿No te has inscrito al Modle en Administración o ya? Al de administración todavía no me he inscrito, pero ahorita me Ah, inscribo. ok, por favor, para ya asignarte el grupo. Muy Ah, bien. es que aquí sí hay grupos, a diferencia del de ingeniería de software, que no hay grupos, pero aquí sí hay. ¿Sí? Ok, ok. Y pues Fernanda y Noé Neftali. Ya me registré, maestra. ¿Ya? Ya. Ok, Noé, entonces ahorita te busco para asignarte el grupo, porque debes de aparecer sin grupo, ¿no? Pues de hecho me registré antier, Ajá. entonces no sé si ya le aparece. No, no lo he visto, no he entrado, pues. Ah, No había entrado, entré con los del A, pero no revisé que los del B estuvieran todos. Muy bien. Lo que quiero que ya, bueno, para aquellos que ya entraron, ya están en el grupo, nada más chequen eso, por favor, que sí pertenezcan a un grupo, porque vamos a empezar a hacer las actividades. La primera, que va a estar abierta todo hasta el fin de semana, inclusive mañana no tendríamos clase, pero pueden aprovechar para hacer la evaluación diagnóstica, como quiera va a estar abierta hasta el día domingo, es esta, está aquí en la primera página, ¿sí? De la asignatura y en ella tenemos la evaluación diagnóstica, por favor. Esa la voy a abrir, pero les voy diciendo lo que dice de una vez, que es que no es para su calificación de la primera unidad, pero yo tengo que entregar un reporte de esta evaluación, ¿sí? Dura 1 hora, miren, esto está el domingo, 7 de febrero, para que no haya problema. Sí, si lo quieren hacer mañana, pasado mañana, ¿no? Como les decía, mañana no habría clase, pueden aprovechar esa hora si tienen clase antes o después. O si dicen de una vez, ¿sale? Es solamente el conocimiento general, no es para su calificación, así que no se preocupen. Yo nada más quiero ver qué tanto se acuerdan de la teoría y tampoco es cuestión de copiar. Les dejé como quiera 2 intentos, no porque la calificación importe, sino porque a veces se puede cortar o puede fallar el internet o ustedes se distrajeron, no lo sé. Sí, cualquier eventualidad tienen dos oportunidades. Si nada más lo quieren hacer una vez, también no hay problema. Lo hacen una sola vez. En la primera dijeron, ya lo que saqué, adelante. ¿Ok? Muy bien, pero ya necesitamos empezar a hacer las actividades. Bueno, la mayoría creo que ya hizo su Padlet. Esa, como les había comentado, cuenta un 10%. Si todavía les falta la imagen, todavía la pueden poner. Yo creo que mañana yo también en la hora voy a aprovechar para
ver quiénes ya lo hicieron y empezar a ponerle su calificación, ¿sí? Obviamente, de acuerdo al grupo que pertenezcan, es el Padlet que les va a aparecer. A mí me aparecen los dos, pues porque soy la maestra, pero aquí ya les va a aparecer dependiendo del grupo al que pertenezcan. Muy bien. No lo tomen en cuenta, no había tomado el curso de Moodle avanzado, entonces se me hizo más fácil poner aquí una calificación que un ítem. Ya luego ya ahí nos explicaron que podía ser un ítem y todo, así que no. Pero lo que sí quiero, que ya lo vimos hoy, es que vayan empezando a participar en el foro, porque aquí obviamente va a haber una retroalimentación, ¿sí? Tanto de sus compañeros como de su servidora, ¿sí? Ya vimos una breve introducción, ¿sí? De los roles, y bueno, aquí ya me aparecen unos porque ya se los encargué a los de que es del administrador de datos y administrador de bases de datos, ¿sí? O sea, ustedes van a poner su opinión, ¿sí? Acerca de ella, y eso es lo que van a hacer en un foro. Acuérdense Profa, que el foro, ¡ay, está cerrado! Bueno, ahorita lo abro. Está cerrado. Bueno, ahorita lo abrimos. Déjenme, miren, aquí ya sus compañeros ya han estado trabajando. Ahorita lo abrimos. Ok. maestra, Entonces, aquí pueden, nada más es su opinión, pero en base a respuestas documentadas. Déjame subirle aquí tantito. Ok, ¿sí? Dime. yo pude comentar en el foro ese y me aparecen las mismas personas de la ¿Quién eres? Jonathan Marín. Se supone que son el Pero grupo B. estás en el B, ¿no? Sí, se supone. Marina Caraz, Jonathan. Ahorita lo checamos. Déjame nada más que ya abrí aquí. Darle la disponibilidad. Eso lo habíamos dejado hasta la próxima semana. Para los que trabajan o algo así, tuvieran también el fin de semana para poder tanto comentar, o sea, poner su opinión, como comentarles a sus compañeros también. ¿Sí? A ver, déjame nada más que me lo abra. Maestra, una pregunta. Sí, En la parte final del texto donde viene la actividad, dice ahí 5 aportaciones de sus compañeros. ¿Nosotros vamos a comentarle a 5 personas o 5 personas tienen que comentar nuestro trabajo? las dos cosas. Ok. Ah, sí, o sea, las dos cosas. Se pueden, no, pues lo abrí ayer. Es que luego también sabe cómo los compañeros que no apoyan la situación ni la causa. Ni un comentario, maestra, ni uno. No, pero por eso es que va dentro de su calificación. O sea, la calificación incluye que le aporten, que ustedes aporten a sus compañeros y que sus compañeros les aporten a ustedes. No, bueno, fecha de entrega. Es que tiene como fecha de entrega. No, vamos a quitar esta y mejor vamos a poner fecha límite, que es precisamente el 9 de febrero. A ver si así nos lo deja. Si alguien está ahí y quiere checar, pero ya no nos debe de aparecer el letrero del foro. Y ahorita verifico los del grupo. Muy bien. Más que nada también quiero que se terminen de registrar. Bueno, no ella, Alejandro dijo que ahorita. Y ya nomás Fernanda, porque quiero sacar una copia de un respaldo. Hablando de respaldos, ya ven lo que pasó el año pasado y semestre pasado. No, ya está. Ya no indica ese letrero. Entonces ya pueden añadir su tema. Que pues falló el Motle, ¿eh? Entonces no quiero que ahorita falle. Lo voy a respaldar con todo y usuarios para que si fallara por alguna circunstancia, ya no tengan que ustedes volver a inscribirse, sino que ya me los dé con todo y usuarios, ¿sí? Muy bien.
En caso de que estés, a ver, no sé, los demás. Los demás sí pueden ver lo de los de el foro de los de se supone que ya están en grupos y por eso ya cada quien su grupo. A mí también me aparecen los de la maestra. Yo Sí, también maestra, aparecen puedo ver todos. todo. ¿Sí? ¿En serio? Ah, ya Sí, ver, puedo entonces. ver tanto el Padlet como el foro de los de la. ¿El Padlet también? También me aparece. ¿Cómo creen? Pues si ahí, por eso, ahí lo tengo restringido. Ahorita lo vieron ahí. Aparece, pero no podemos acceder. Muy bien. A ver, vamos entonces por partes. Grupos. Muy bien, entonces, a ver. Entonces estamos con el A, por eso les digo, yo en mi lista tengo 30 y aquí solamente tengo 27. Marín, pues sí, aquí estás, Marín. Bueno, vamos a agregar, a quitar usuarios primero. A ver, Noé, ¿dónde estás? Acá estás. Noé Neftalí. Te vamos a agregar. Ah, mira, ya se inscribió también. Está. Ah, no. Es Alcalá, la confundí. No, es Fernanda. Es Fernanda. No, Marta Fabiola ya estaba. Y Alejandro, ¿ya te inscribiste, Alejandro? Alejandro Barajas. Ya, acá Sí, ya está. me inscribí. Ya, ahí está, ya te encontré. Ya, para pasarte al B. Ok, entonces, bueno, ya nada más nos va a faltar Fernanda, porque si tenemos 29 y 20, falta uno. Muy bien, bueno, esto ya está. Ahora es, bueno, entonces aquí voy a borrar a Alonso y a Barajas. Ahí está. Profa, Mande. Delgado Herrera sí está en el B. Es que también a mí me aparecen las aportaciones del grupo A. ¿Quién? A ver, acá está. Delgado Herrera. Delgado Herrera. Ah, sí. Sí, ahí estoy. Ajá, ahí estás, José Daniel. Sí, a lo mejor es la visibilidad, no lo sé. Necesita revisar los aspectos de configuración, pero ese déjenme lo hago el día de hoy. Ahorita por lo pronto es que quede, pero pueden ver las aportaciones de sus compañeros. Sí, hasta comentar en ellos. Híjole. No, eso no. Miren, aquí está. Restringido, yo se lo puse hasta que se pertenezca al grupo y ya por eso lo separé. Ahí está restringido, o sea, ya es actividad. Aparte de la clave que tiene cada Padlet. Y aquí está, por eso este sí lo tengo que poner de 2. Y se supone que las actividades propias de Moodle deben de ya estar separadas, pero lo checo en un rato. Ok, entonces, bueno, como quiera, quiero suponer, no soy muy experta en Moodle, que las actividades se las va a dividir, o sea, las actividades, es que yo no quiero que se revuelvan en el sentido de que luego para sacar su calificación final, yo tenga que estar buscando si pertenece a la A o al B, no porque a la A le dé preferencia o al B pase algo, no, vamos casi igual, más. Ahorita con esta clase ya nos balanceamos, lo que les ya, ya vamos igual a la par, lo del A, lo del B, estamos en lo mismo, ¿sí? Muy bien,
quiero que me vuelvan a, vayan viendo entonces este del wiki, que es la importancia de los datos. A ver, ¿alguien quería preguntar algo? A ver, déjenme ver el chat. Sí, creo que no tengo el chat. Por si alguien no tiene micrófono. Profa, Mande. entonces todas las fechas las va a actualizar, ¿verdad? Porque todos nos aparecen como que ya están caducadas, o sea, como que ya no podemos volver a entregar. ¿En serio? ¿Esta? ¿Estas? No. Las demás. No, las demás. ¿Las de las siguientes unidades? No, No, ya está bien. calificación wiki, proyecto Ah, SQL. ¿esta? No, ya está. También lo del foro, maestra. Mira, Sé que ayer se tenía que hacer el comentario en el foro. sí. No, por eso, pero ahorita lo pusimos para el 9 de febrero. Todo está inclusive para el 9 de febrero. En este, que es el wiki, van a contestar estas preguntas. ¿Qué son los datos? ¿Para qué sirven los datos? ¿Cuál es la importancia? Etcétera. Y bueno, pueden hacerlo tipo cuestionario, es decir, ir contestando cada pregunta, o como un tipo ensayo, es decir, los datos son estos, me sirven para esto, no necesariamente poner las preguntas. Aquí es como un tipo blog en lo cual ustedes de acuerdo a lo que investigaron o lo que encontraron, van a poder reflejar lo que ahí leyeron, ¿sí? A ver. Ay, no me apareció ya otra vez la configuración. No me aparece el engrane. Bueno, aquí lo tienen en importancia de los datos, le dan en página nueva y les da en formato HTML, en el cual también pueden agregar pues imágenes, ¿no? Y el texto, ¿sí? Ok. Nuevamente a la calificación del wiki no le hagan caso, esa yo la voy a llenar. O sea, no es una actividad que tengan que hacer. A ver, vamos a recargar la página, a ver si ya me da el engranito. Ay, ya, a ver, vamos a... Lo voy a poner en modo edición para, checar esa parte. Bueno, lo otro que quiero que empiecen a checar es el proyecto. Bueno, aquí no me lo han solicitado. Yo ahí puse máximo 3 por equipo. Ese proyectito es por equipo, ¿sí? No es individual, pero sí lo tienen que subir individual porque pues la calificación es individual. Bueno, como a ellos les di la oportunidad de hacerlo hasta 4, entonces también, aunque ahí diga máximo 3, si algunos dicen, no, pues nosotros siempre hemos sido 4, porque eso es lo que siempre me dicen, pues sí, lo pueden trabajar entre los 4, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Van a hacer su diagrama entidad-relación, su diagrama de clases, que es el mapeo solamente entre el diagrama entidad-relación y el de clases. Me comentaban ellos que sí medio lo habían visto con la maestra Rosy. No sé si ustedes si se acuerden, no se acuerden, más o menos. A ver, vamos a ver. Ay, ay, ay. Todavía no termino. A ver, vamos a revisar este primero. Ay, por fin. Es que se supone que no lo debo de poner 2 veces como el de arriba. Vamos a expandir todo. Esto nos va a ayudar. Es que ya lo quité, nada más tengo fecha límite, 9 de febrero. Para el foro.
El que estamos viendo ahorita es el foro. Entonces se supone que ya lo debe de actualizar. Sí, y las calificaciones. Ah, creo que aquí es donde falta. Ah, miren, aquí está. Tiene que ser grupos separados. Ok. Y pues no hay agrupamiento. Así que, a ver. Aquí no hay restricciones. Ok. A ver, vamos a ver si así ya no lo pueden visualizar. Entonces, Oiga, maestra. Ay, manda. Pero igual está como raro porque ahorita quise acceder al Padlet y no sabía cuál porque decía restringido el de la, pero puse la contraseña en los dos y en los dos me dejó verlos e incluso comentar en los dos Sí, Padlets. es la misma. Ya ve que había comentado en un principio que había puesto una restricción. Pues aquí está. Pero algo. Sí, sí. Está rarillo, pues. A ¿Sabe ver. qué estará pasando? A ver. Nuevamente. A ver, por favor actualicen su navegador, los que están ahí adentro, e intenten entrar al foro. Se supone que el foro ya quedó dividido, se supone. Pero, a ver, restricciones de acceso. Pero como entraron antes de que hiciera la restricción, probablemente no. Pero quedó abierto, ¿eh? Quedó abierto. A ver, Jorge, ¿qué nos dice? Pero ya está abierto hasta el 9. Si no, le ponemos la fecha de entrega 9, no hay problema. A ver, entonces... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Restricciones de acceso. El estudiante debe de cumplir con el grupo. Ahí se la puse. No, es que si la oculto, nadie la va a ver. El estudiante debe, a ver, sí, debe. Es que este ojito, ¿qué quiere decir? Completamente ocultado. Ah, miren, si el usuario no cumple con las condiciones. Ok, a ver, vamos a ver si ahora sí. O sea, que ya ni siquiera lo vean ustedes, si no pertenecen al grupo. Entonces, a ver. Muy bien, ahí está. Ah, entonces también lo tengo que hacer en su Padlet, porque si no, ustedes no van a ver al de la, pero los de la sí van a ver lo del ¿verdad? Entonces hay que hacerlo en los dos grupos. Sí, esto sí pregunté en ese curso. Ahí está, si no, ocultado. Y eso sí me dijeron, lo tienes que hacer 2 veces porque es una herramienta externa a el Moodle. En cambio, las otras actividades son propias del Moodle y entonces es así, ya el Moodle se encarga de dividirlos. O sea, de algo sirven esos cursos. Ya nada más que aparezca. Ah, ahí debajo de la estufa. Luego revisas ahí, Mijalia, por favor. Sí, gracias. Ay. Ok, ahí está. Ya, para que si no son del grupo, entonces ni siquiera lo vean. Ni siquiera lo vean. Bueno, entonces, ¿pudieron o no con lo del foro? ¿Ya no les aparecen los de la o sí? Para también cerrarles el wiki.
Maestra, a mí aún me aparecen los de la en el foro. A A mí ver. todavía, maestra. No, pero ya le dieron a la página que se refrescara porque estamos haciendo los cambios aquí en vivo y en directo. Sí, Yo ya lo maestra. dejé. Yo me salí y volví a Sí, entrar, maestra. siguen apareciendo. Ok, la cambio. A ver. El Padlet ya quedó resuelto, maestra. Ya ese ya no puedo checar el otro grupo. Este ya quedó. Creo que fue el único que configuró, ¿no? No, también el foro y dicen que sí tiene. Deje fijarme en el foro. En el foro yo sigo viendo los demás. Entonces, pero sí les deja poner mensaje. El foro tiene propiedad global, maestra. A ver, restricciones de acceso nuevamente. No, pero es que si lo pongo por grupo, le tengo que poner dos foros. No. A ver, expandir todo. Entonces, es que tengo aquí fecha de límite. Si no, si les deja poner, no importa ahorita. Suscripción opcional. Ok, calificación directa. Es que ya lo puse aquí, grupos separados. Es que si le agrego una de estas. Meter. A ver. Es que si les dejo a ustedes ese, no. No, es que va a pasar con lo otro. ¿Será que sí? Que los foros sí. A ver, vamos a hacer lo mismo con el wiki. Bueno, ahorita no creo que haya alguien hecho algo el wiki. Porque ese también, como ya los de la ya iban a empezar a hacerlo. Ahorita checamos ese también. Sí, que la tarea está retrasada. Es que es por eso les digo, de otro curso. Bueno. Ay. Restricciones. Me dejó la restricción de acceso. No quiero. A ver. Cancelar. Total, ahí ahorita no le modifique nada. No, los dejé grupos separados. Y igual el wiki, porque si no, entonces va a pasar lo mismo, que me va a dejar juntas todas las actividades, y eso es lo que no quiero. A ver, acá está. La importancia de los datos, no hay grupos. Ok. A ver, aquí. Creo que aquí lo puede hacer directamente. Ya me activó este. Sí, se supone que ya quedó. Miren, grupos separados. Igual le voy a dar clic aquí también para que me queden grupos separados. Bueno, claro, esto como es individual el proyecto, no, ustedes no alcanzan a ver a sus compañeros. O a lo mejor lo único que hace es separar las calificaciones. Déjenme investigar bien eso porque sí está muy raro. Quiero que veamos antes de irnos porque ya son 12:38. Este es el que les decía de que lo pueden hacer de manera de hasta 4 miembros en el equipo, no hay problema, ¿sí? Van a hacer el diagrama entidad-relación, el mapeo del diagrama entidad-relación al diagrama de clases,
Y solamente quiero lo de SQL, no van a hacer ni interfaz gráfica ni nada. Que es, en este caso, el script generado de la creación, o sea, que es el create database, el create table, ¿sí? Y en este caso, la inserción, actualización y borrado de datos. Nada más, o sea, no para todas las tablas, con una tabla que realicen, con eso es más que suficiente. Solamente quiero revisar si ya eso lo tienen dominado, no es otra cosa, ¿eh? Muy bien, aquí está el ejercicio, lo pueden bajar, ahí está el PDF, ya me lo volví a bajar. Y este es el problema que van a resolver, que es el de una jardinería. Parte de lo que vimos y parte de lo que ustedes ya deben de estar trabajando es un poquito el analizar el problema. Entonces, aquí en este caso también tenemos que leer, ¿sí? Pero se van a ir dando cuenta que conforme lo vayan leyendo, ya podemos ir sacando qué tablas son las que se requieren, con qué datos, ¿sí? Aunque no nos lo diga exactamente, ¿no? Por decir, la empresa dispone de un conjunto de clientes. Bueno, quiere decir que va a haber una tabla clientes. ¿Qué datos son los que se necesitan de cada cliente? Pues yo continúo leyendo y ahí me puedo dar cuenta inclusive que aquí están los datos del cliente que interesa son nombre, domicilio, RFC, teléfono, dirección electrónica y tipo de jardín. Luego acá ya sé que voy a tener un jardín, pero el mismo cliente puede requerir servicios de la empresa para jardines de diferentes ubicaciones. Entonces, quiere decir que ya voy a tener una relación del cliente con los jardines. Y es una relación uno a muchos. ¿Por qué? Porque un cliente puede tener diferentes jardines, ¿sí? El de su casa y a lo mejor el del hotel o el de la empresa, etcétera, ¿sí? Ya empiezo ahí a ver las relaciones. Entonces, quiere decir que voy a tener otra tabla jardín en la cual va a estar la dirección, ¿sí? Va a estar el tipo de jardín y las plantas que se tienen en ese jardín, ¿sí? Porque voy a tener otra, aquí está, le elabora un contrato y el importe variará en función del tipo de jardín. A lo mejor en vez de hacer una relación cliente-jardín, la relación sea contrato. ¿Sí? Eso ya es dependiendo de su diseño, ¿eh? Cada equipo obviamente va a tener su diseño y vamos a trabajar con el diseño que ustedes realicen. No es que haya un diseño correcto. Acuérdense que estamos en base de datos y una cosa que puede funcionarle a un equipo, a lo mejor a otro no, ¿sí? Ok, y continuamos leyendo, ¿sí? Entonces, por favor, lo leen, lo analizan, vayan viendo también con quién van a trabajar en equipo, ¿sí? Y como les mencionaba, pues puede ser hasta 4, ¿ok? A ver, aquí otra vez me sigue dando, bueno, 51, sí. Aquí pues obviamente nadie me la ha enviado. Y esa, está el 18 de enero. Bueno, ahorita la editamos. Lo demás sí está para el 9 de febrero, que es la siguiente semana. Y vamos a ver. Esta. Quiero que vayan avanzando con las otras actividades. Y esta para que ustedes se pongan de acuerdo, vayan viendo. Claro, si lo quieren trabajar individual, también es factible, ¿no? Bueno, permitir entregas, sí, está bien. Bueno, pues para la siguiente semana, me parece bien. O sea, si la otra está el 9 de febrero, esto vamos a dejarla el 18. Como quieras, vamos a continuar avanzando con la siguiente unidad, o sea, no creen que por eso nos vamos a detener, no. Pero para que no les cause ahí conflicto de que no quiero que me recuerde calificar porque luego me llegan como 1000, 8000 correos. Ahí está.
Entonces, desde, bueno, ya está abierta la actividad, por si alguien ya quiere, pero tenemos hasta el 18, ¿sí? Todos los documentos que se van a enviar son en documentos, por favor, en PDF, ¿sí? Si lo hacen en Word, no hay problema. Lo pueden subir lo pueden hacer en Word y ya nada más al guardarlo, lo pasan a PDF, por favor. Recordemos que el Moodle está en un servidor del TEC y entonces por eso tenemos mucho ahorro de espacio, ¿sí? Muy bien, ahorita editamos, bueno, se supone que ahí ya quedó por grupos separados. A ver, vamos a ver ahora el wiki. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a eso. Bueno, el día de mañana yo quedé con sus compañeros no, mañana no. Sería en la semana, si alguien tiene dudas, pues obviamente lo vamos viendo. O si ustedes dicen, no, es que nosotros como equipo tenemos dudas si nuestro diagrama es correcto o no. Si estuviéramos en vivo, pues ahí les reviso su diagrama y hasta pueden hacerlo manual. Pero aquí pues ni modo, todo ya es digital, entonces todo lo tienen que hacer ya de manera digital, ¿sí? Incluyendo el diagrama. Para inclusive más fácil también para ustedes, para ahí irlo modificando, ¿sí? Poderlo modificar. Entonces, pueden ir pensando en eso, en su equipo. Aquí vayan viendo lo del foro. Pues ya si les da a si pueden ver los de no, pero lo voy a investigar. Lo voy a investigar. Porque no puede ser eso. A ver. Sí, ya está. Grupos separados. Y la fecha, ¿verdad? La fecha era la que no nos dejaba. No. Pero no me da la fecha aquí. Oh, yo antes usaba una herramienta externa y me gustaba más. Disponibilidad, mostrar en la página del curso, sí, ahí está. Grupos separados, restricciones de acceso. Es que se supone que no tiene por qué cerrarles el wiki. Si ni siquiera tiene eso. Bueno, yo lo checo en estos días, pero bueno, ya tienen ahí un poquito de trabajo. Pues ni modo. Como les dije a ellos también, hay que, es que este nada más es para mí. Inclusive, bueno, lo tengo ahí más también lo debo de tener en separados. Pero este es mío, o sea, nada más no se preocupen por eso, es nada más para llevar el control. O sea, aquí nada más les voy a asignar su calificación, no deben ustedes de enviar nada ni nada. Así que por no se preocupen. O sea, no entren a donde dice calificación, porque obviamente ahí nada más es para llevar el control de su calificación. Déjenme como quiera. La fecha quedó también el 9 de febrero. No, vamos a ponerle, a ver, déjenme ver. Todo está quedando por el 9, ¿no? A ver, pues. No, nosotros todavía tenemos clase el 11, el 12.
Es que aquí no hay problema porque ustedes hagan su wiki y este es el menor de los problemas porque aquí nada más es asignarle la calificación al wiki dependiendo de lo que ustedes hayan hecho. Sí, pero bueno, vamos a ponerle febrero. Ahí está. Aquí no quiero ninguno. Ahí está. Así que no se preocupen por eso. Muy bien, ¿alguna duda o comentario hasta ahorita? Miren, aún en la descripción ahí dice calificación del wiki, pero pues tienen que hacer su wiki para que yo les ponga aquí la calificación. Acá está. Modo de grupo. Aquí vamos a seguir poniendo grupos separados. Ok. Órale, ya ha sido. Ok, bueno. Guardar cambios. Ahí está. Muy bien, pues si no hay duda o alguna otra duda o comentario. A ver, ya está Jorge. Es que Jorge, estás en la calificación del wiki. Ese ya les dije, no entren a ese. Pero bueno, se los oculto para que no les cause conflictos. Voy a investigar eso de los foros, ¿eh? Porque sí está difícil. A ver. Más de una vez. Foro. No, es que sí se deben de poner por grupo en Moodle. Muy bien. Bueno, algo más. Ay, la fecha límite. Yo no quiero que me recuerde porque me manda como 1000, 8000 correos. Bueno, entonces vayan aprovechando la hora de mañana para ponerse de acuerdo, empezar a hacer sus actividades y haciendo los equipos. No quiere decir que este equipo ya vaya a ser el final, ¿eh? O sea, no se preocupen por eso. Si todavía no han decidido bien con quién van a trabajar el proyecto final, no se preocupen, esta es una actividad solamente. Si ya saben con quién van a trabajar y quieren empezar de una vez, tampoco hay problema, ¿sí? O sea, pueden hacerlo ya con el equipo con el que van a trabajar su proyecto final o pueden hacerlo con un equipo que, no sé, lo van a dividir o luego van a juntar más personas si son en pareja, etcétera, no hay problema. Todavía no estamos en eso de ya decidir el equipo final, porque apenas son las primeras actividades. Y para pues ya la próxima clase. Ya vamos viendo, vamos a empezar a ver ya la siguiente unidad y ya un poco ya más de práctica, ¿sí? Ya no tanto chorro. Bueno, ¿una duda, comentario? Maestra, Sí. yo que ya comenté en el foro, tengo que volver a comentarlo para que me salga bien en mi grupo porque todavía me aparecen los de la A, pero ya no me deja comentar en sus publicaciones. Ah, ya lo hiciste ahorita. Si hay que investigar. No sé, porque a lo mejor ya tus compañeros no lo van a poder ver. A ver. Es que eso yo no vi y no pueden responder a un foro.
¿Cuál es tu nombre? Jonathan Marín Alcaraz. Ay, Jonathan, acabas de inscribirte. Ah, no, no es cierto, tú no. ¿Estaba inscrito en el? No, tú ya te habías inscrito. Ok. Te aviso, Jonathan, pero se supone que cada grupo tiene su foro. Sí. Hago mi comentario y lo vuelvo a hacer a ver si ya me dejaría. Haz un copy-paste. Muy bien. A ver, aquí está foro y dice que sí, grupos separados, que con grupos separados ya no deben de ver ustedes a lo de los otros. O sea, no deben de ver a los de la ni los de la a ustedes. Pues eso fue lo que ya acabo de hacer. Para que sea el mismo foro, pero con diferente grupo. ¿Sí? ¿Maestra? Mande. Como quiera te tomo en cuenta. Déjame anotarte, Jonathan, porque a lo mejor, si no, si lo peor que puede pasar es de que, ¿cómo se llama? Que mejor les comentes a tus compañeros, pero nadie te va a comentar a ti. O sea, de los del B, a lo mejor te comenta alguien de la. ¿Sí? A ver, Jonathan, Marín. Ahí está, Marín Alcaraz, ¿verdad? Maestra, Mande. no es el único, fui yo también. ¿Apellido? Anguiano Arcila. Anguiano Arcila Alfonso. Ok. Ahí está. A lo mejor es que su internet es más rápido, como aquí está conectado mi hijo, mi esposo, y su internet es más rápido que el mío, entonces por eso, en el momento en el que yo le di guardar, ustedes ya habían comentado. Ah, muchachos. Ok, bueno. Si a alguien más le pasa, me manda un correíto para que ahí tengan ya esa calificación. Pero ya todos quedaron, excepto nos falta nada más Fernanda. Pero bueno, ya le mando un correo. Bueno, pues cuídense. Que si los del equipo tienen que ser, no. Ahorita solamente es por si ustedes quieren trabajar con ese mismo proyecto, e inclusive si ese equipo que hicieron con la maestra Rosy van a trabajar el proyecto final, pero no quieren hacer este proyectito, es mini proyecto, porque ni siquiera es como, es su evaluación, digamos. No no va a haber examen, la evaluación es parte de esa, o sea, entonces ya pueden hacerlo juntos o pues en este caso separados, ¿no? Y ya volverse a juntar al final con el equipo de la maestra, bueno, con el equipo al final, ¿sí? Para el proyecto final, no hay problema. Espero que no, 5 no, hasta 4 pues todavía es factible, pero ya 5 sí no. Okay. Básense en ese, José Ángel, en el de jardinería, más o menos. Ahí van a ver que les van a salir varias tablas, varias relaciones, más o menos, algo así. De base de datos, ya de lo otro, de las operaciones y la interfaz gráfica, eso dijimos que ya ustedes lo van a ver si llevan la materia con la maestra Rosario, con ella, y si no la llevan, pues conmigo es una interfaz gráfica muy elemental, muy sencilla. Porque aquí lo que interesa es lo interno, que lo que es la base de datos, ¿ok? Bueno. De nada. Si no hay otra pregunta o comentario, pues vamos terminando y nos vemos el martes, ¿sí? Ya está, maestra, nos vemos el martes. Buen día, Órale, hasta el martes. Adiós, maestra. Hola, maestra, nos vemos. Tenga buen Hasta día. luego. Cuídese del COVID.
Ay, sí, hay que cuidarnos todos. Maestra, Mande. ¿nos podemos quedar ahorita mi equipo y yo para que nos pueda dar unas sugerencias sobre la A estructura del ver, proyecto? sí, adelante. Nos queda un minuto. Ah, no es cierto. Sí, no hay problema. Um, ¿Quieres